están? Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Por estos días hemos conversado ya con algunos especialistas por el tema de la desaceleración de la economía, aquello que a nosotros nos ha llegado en el bolsillo. Hemos hablado de la canasta, de esta canasta familiar protegida, de los incentivos para la recuperación del empleo, que por lo demás se ha ido logrando, ¿no? Tengo entendido que ya hemos logrado llegar a las cifras anteriores a la pandemia. Pero hoy día queremos hablar un poco más en profundidad por el tema de la economía, porque queremos entender de qué se trata de la desaceleración, de por qué va a haber que hacer una reforma tributaria, cómo se debe hacer, etcétera. Por ello, vamos a conversar con don Carlos Schmitt. Él es economista del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y, por supuesto, ingeniero comercial y magíster en Ciencias de la Administración. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por recibirnos. Hola, buenos días, Miriam. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí nuevamente. Oye, sí, pues ya un antiguo colaborador nuestro. Oye, a ver, yo decía, no sé si son verdad todas las cosas que dije en el principio con respecto de todo lo que nos ha tocado a nosotros y que nos está tocando y que parece que nos va a seguir tocando por el tema del encarecimiento de la vida, del costo de la vida. Cuéntanos un poco, a ver, háblanos, así como en general, de qué se trata esto de la desaceleración de la economía, porque uno pensaría que si se está reactivando el empleo, que si ya estamos saliendo de una pandemia, a pesar de que hay una guerra, etcétera, ¿por qué no se renueva fácilmente o rápidamente y empezamos a subir? Y en vez de eso, estamos bajando y vamos a seguir bajando. Lo primero, creo yo, importante entender es que la economía es cíclica. Es decir, no es posible, y eso lo demuestra la historia, digamos, no es posible ir creciendo siempre. Lo que va a pasar es que vamos a pasar por periodos recesivos cada cierto tiempo, y lo que hemos visto también en los últimos años, en las últimas décadas, es que más o menos cada 10 años viene alguna recesión. Hemos tenido el 2008-2009. Después vino la pandemia, casi 10 años. Antes de eso, el 98-99 había sido la crisis asiática. Entonces, si nos damos cuenta, más o menos cada 10 años algo nos está pasando. Y eso es muy normal que suceda, porque se van generando ciertas dinámicas cuando uno va creciendo que hacen que a veces la economía se sobrecaliente. ¿Y qué significa eso? De que empecemos a demandar mucho más, a querer mucho más cosas de las que se pueden producir. Básicamente es eso. Y por lo tanto no es posible seguir a ese ritmo. No, nadie, es como, si lo lleva una familia, ¿no es cierto? Es consumir más de lo que, o empezar a gastar más de lo que ganamos. Y por lo tanto, en algún punto eso tiene que parar. Y tenemos que apretarnos el cinturón al nivel de la familia. Bueno, a nivel de los países pasa más o menos lo mismo. Y lo que nos está pasando es que efectivamente hemos generado, o sea, tuvimos una pandemia, ¿no es cierto?, que contrajo la economía, pues nos tuvimos que encerrar, ¿no es cierto?, las empresas no podían producir, consumíamos menos y hubo muchos problemas al respecto, se perdieron muchos empleos y ya hemos recuperado casi todos los empleos que perdimos, pero sin embargo, dadas las ayudas, dada la cantidad de dinero que pusimos en la economía por las ayudas del Estado, por los retiros de los fondos de pensiones, nos pasó que la economía sin duda que se recalentó muchísimo. Es decir, empezamos a consumir mucho. De hecho, por ejemplo, la demanda por autos sigue creciendo. Y a pesar de los precios, que están carísimos, ¿no es cierto? Que eso es lo que ha hecho este aumento de la demanda. Los precios de los autos usados, los precios de los autos nuevos. De hecho, muchos autos usados valen más que los autos nuevos hoy día. Cosas como esas que antes no se veían, estamos empezando a verla y tenemos que de alguna manera apretarnos el cinturón, lo que yo decía adelante. Y eso se viene. El Estado ya para este año, el presupuesto es alrededor del 28% menos de crecimiento comparado con el año anterior. Y eso va a ser un golpe, porque finalmente las cosas que el Estado puede hacer son menos. Por otro lado, inversión, se fue mucha inversión.
por distintos motivos, no solamente por lo que la situación mundial, que claramente asusta y uno dice, bueno, y hoy día, por ejemplo, en ninguna empresa estoy seguro, ni siquiera a nivel internacional, porque uno no sabe lo que va a pasar con la pandemia, etcétera. Hoy día la guerra, lo que tú decías al principio, también pone más incertidumbre, pero además tenemos una serie de incertidumbres internas. Partimos nosotros un poquito antes que el resto del mundo, porque el mundo empezó con la pandemia, ¿no es cierto?, en China antes del 2019, fines del 2019, pero nosotros partimos con un estallido social que nos generó incertidumbre, y después vino la pandemia que nos volvió a golpear con la incertidumbre, y después viene la convención constituyente que finalmente nos pone mucho más incertidumbre porque estamos escribiendo una constitución desde un papel en blanco que puede cambiar todo. Y por lo tanto, ante eso, ante las incertezas jurídicas, por ejemplo, los inversionistas, cualquiera sea esto, un pequeño inversor o un gran inversor, dice, bueno, aquí yo espero mejor y no invierto. Y por lo tanto, lo que hago es guardar mi plata, tratar de invertirla en lugares donde tenga más certeza. Mucho de eso tiene que ver con el dólar y por lo tanto tenemos un tipo de cambio o el precio del dólar altísimo. O sea, hoy día 800, casi 850 pesos, por ahí anda, 830 más o menos, y las estimaciones son que sin esta incertidumbre internas, el dólar debería estar entre 150 y 200 pesos menos. Sí, eso es terrible porque en realidad, a ver, uno piensa al tiro, los inversionistas, ¿qué hacen? Los inversionistas nacionales, me refiero, ¿qué hacen? O sacan su plata o la invierten en dólares en este minuto. ¿Es así o no? Porque eso también se ha rumoreado mucho. Sí, claro, es que, mira, hay dos cosas aquí. Hay gente que no solamente los inversionistas grandes, sino que personas se han multiplicado, se han más que doblado la cantidad de cuentas en dólares. Claro, ¿Y por qué? Porque la gente busca refugio. Entonces, hoy día invertir en la bolsa, etcétera, no es refugio. No es decir, ah, no, esta empresa es súper segura. La verdad es que no sabemos ya. Es tanta la incerteza que esas empresas clásicas que uno decía, ah, no, entonces me voy a ir a empresas que sean más solventes, etcétera, ya no es tan seguro. Y por lo tanto, lo que hago es refugiarme en cosas que sí tienen mucho más seguridad. Y el dólar, por mucho tiempo, es la moneda más estable que uno podría ver. ¿Ya? Porque es la moneda que se usa en el mundo para transar, porque la emite el país que de alguna manera sigue siendo la locomotora del mundo, una economía gigante, y que además tiene esta maquinita que nadie más tiene, que es la maquinita que hace estos billetes verdes, digamos, que ya cualquiera lo quisiera, ¿no? claro. Y, y por lo tanto la gente busca ese refugio. De hecho, uno puede fijarse en lo siguiente, que las empresas en general, eh, para poder crecer, utilizan préstamos, ¿no es cierto? Pero también utilizan sus propios recursos. Una vez que ganan dinero, tienen utilidades, los reinvierten. Y muchas empresas grandes que se transan en bolsa, en vez de repartir estas utilidades entre los dueños, dicen, lo que vamos a hacer nosotros es que todas estas utilidades, o una parte importante, las vamos a reinvertir para poder seguir creciendo. Claro. Y, y lo que pasó el año pasado, en general, es que como resultado del ejercicio del año, que pudieran haber tenido utilidades, dijeron, ¿sabes qué? No tenemos proyectos hacia adelante, no tenemos dónde invertir esta plata, por lo tanto se las vamos a entregar a los dueños. Y repartieron, muchas empresas repartieron la plata entre los dueños. Y por lo tanto eso implica que hay menor inversión. Esas empresas ya no están invirtiendo. O si están invirtiendo, dijeron, ¿sabes qué? En Chile no tenemos, entonces esta plata la vamos a invertir en empresas afuera. Vamos a abrir una planta en Brasil, no sé, en distintos países. Y si no tenemos eso tampoco, entonces finalmente lo repartimos, muchas empresas hicieron eso, y la gente dice, bueno, esto que nunca me llegaba, ahora me llegó, ¿dónde lo invierto? Si yo lo tenía invertido en esta empresa para que siguieran invirtiendo y siguiera creciendo. Y la gente dice, bueno, busco refugio. Y busco mucho de eso en dólar, por lo tanto, es aumentar la cantidad de dólares que la gente quiere y eso impulsa el precio hacia arriba. Y eso es lo que estamos viendo, un dólar muy elevado, lo que implica que nuestra moneda es la que pierde valor. Es decir, cada vez necesitamos más pesos para comprar el mismo dólar. Mm. Eso mismo ha dado una paradoja también, ¿no? El euro ha bajado de precio. Respecto del dólar, siempre el euro fue mucho más mayor, digamos, el valor. Sin embargo, ahora respecto del dólar ha bajado. Definitivamente, porque lo que sucede es que el euro, siendo una moneda de países desarrollados, ¿no es cierto?, siempre tiene un problema, porque
porque son distintos países que lo ocupan, y claro. países muy distintos entre uno. Entonces uno ve a Alemania, que es un país muy estable, muy conservador, si uno podría decir, es como el niño, como el buen alumno del curso, digamos. Ujú, el Pero Mateo. hay otros que no es el Mateo del curso y los otros no son tan así, pues España no es tan así. Si uno le pregunta a los europeos si por España, chuta, por ellos no estuvieran a lo mejor. eh, los italianos, los griegos, ¿para qué decir? A los griegos lo han tenido que salvar Sí, po. muchas veces, y entonces dice, Ujú. pero no aprenden. Entonces, finalmente, eso hay algún grado de inestabilidad o de menos certeza, porque es complejo manejar distintos países en su política monetaria. Eh, Mientras que Estados Unidos, bueno, es uno solo. Entonces, finalmente, Claro. ahí donde van los flujos en general, los dineros, las inversiones, se refugian un poco en esas cosas. Y finalmente, si uno considera también, ya internamente hablando, este mayor tipo de cambio, este mayor precio del dólar, nos pega directamente en la inflación porque alrededor del 70% de lo que nosotros consumimos es importado. O sea, si uno se empieza a mirar, y uno dice, a ver, la ropa, el mismo computador que tenemos al frente, etcétera, un montón de cosas que son importadas, por lo tanto, esos 150, 200 pesos más encarece todo. Y por lo Exacto. tanto, perdemos poder adquisitivo. Y a ver, eso también redunda, supongo yo, que es como el juego, los dominó, ¿no? Cae uno y caen los otros. A ver, está pasando también otro problema, y es que las construcciones, por ejemplo, se han ido deteniendo. Las construcciones en hospitales o grandes construcciones por el encarecimiento de los elementos de la construcción, ¿no? ¿No? Los materiales. Hay algunos que no están definitivamente, falta mucho para que lleguen. Hay un atochamiento terrible, me decían una de las razones era esa, un atochamiento terrible en los puertos, porque uno no piensa en ese tipo de cosas, en cuán importantes son para que a nosotros nos lleguen los autos, por ejemplo, que hay un retraso enorme, como dices tú, un auto de repente usado a veces está saliendo más caro que uno nuevo, los precios están exorbitantes. ¿Qué pasa con ese financiamiento que se va a tener que hacer a las reformas que ha pedido la comunidad, ¿no? Sí, es compleja la situación que vive el Estado hoy día, Ujú. porque se juntaron varias cosas. Primero, tal como habíamos dicho, el estallido social, ¿no es cierto?, nos vino a mostrar una serie de demandas que tenía la sociedad, pero después nos vino este golpe con la pandemia y al salir, y además un nuevo gobierno, que cualquiera sea el gobierno siempre promete cosas. Y va a ser muy difícil cumplirlas inmediatamente por la situación que estamos viendo en general, internamente, por lo que hablábamos, y también externamente, por el hecho de la guerra, que le puso más presión a los precios. eh, y por otro lado, lo que está pasando en el mundo, porque somos un país muy abierto al mundo. De hecho, uno de los países más abiertos al mundo somos nosotros, lo cual es bastante bueno, porque la verdad es que somos una economía pequeña, alejada del mundo, y hoy día nos permite tener esta apertura, nos permite tener muchos bienes que de otra forma no podríamos tenerlos, ya los precios que los tenemos. Eh, Aun cuando hayan subido, son relativamente baratos. Ahora, China está pasando por que uno de los principales socios comerciales, y no solo nuestro, sino que del mundo finalmente, está teniendo problemas de nuevo con el COVID, ¿no es cierto? Y tiene, por ejemplo, uno de los puertos, y de hecho el puerto más grande del mundo, cerrado. Tiene 25 millones de personas, o sea, si que es la gente que hay en Shanghai, eh, encerradas, confinadas. Y si uno piensa, es como que, claro, nosotros estuvimos así, pero que todo Chile y más todavía estuviera encerrado, estrictamente encerrado, ¿ah? Y pues son bien duras las penas allá, por otro, pues, digamos, si uno no cumple. Entonces, eso ha hecho que efectivamente, por ejemplo, muchos barcos no han podido dejar su producto allá o traer productos hacia el mundo, y por lo tanto eso vuelve a encarecer los transportes, los mismos bienes. Hay bienes que se pierden,
o sea, una producción nuestra de fruta que vaya para allá y no puede entrar, esa fruta se pierde. O sea, en algún minuto ya no es posible mantenerla ahí y por lo tanto o se pierde o busca otros mercados y eso encarece todo porque finalmente es costo para el que está vendiendo. Entonces, Claro. y fíjate lo que va pasando, tal como tú decías, este dominó, porque lo que sucede es que los barcos ahí sin poder descargar implica que, que no hay containers para hacer otros traslados, porque ese Además, container debiera haber vaciado ahí y haberse traído cosas para acá y después de nuevo para otro lado y así se van moviendo. Pero si están todos en el agua, finalmente no tengo cómo, claro. cómo trasladar uno a otro lado. Por lo tanto, empiezan a ser escasos y la escasez es lo que hace subir los precios de las cosas. Sí, perdona, pero ¿en qué momento hay el punto de inflexión en que se devuelve el tema? ¿Cómo avisorar, digamos, esa especie de solución de la salida al taco que hay? Sí, es difícil porque va a depender de cómo se mueva la pandemia y ahí no es como lo que nos pasó a nosotros, digamos. Yo viajaba constantemente a China y de hecho tenía un viaje a China para el 2020 y cuando partió esto, la gente que iba a ir conmigo me dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, no, mira, los chinos lo van a solucionar en 3 meses, estamos listos. Y ahí estamos, todavía no se puede ir. Claro. Entonces, la verdad es que es muy difícil saberlo. Ahora, lo que hablábamos delante en términos de que el gobierno lo tiene difícil es porque eh, tenemos este problema de que como la economía se sobrecalentó, como había mucha liquidez y estábamos demandando muchos productos y había poca oferta, eso ha hecho que los precios suban y eso tenemos que mejorarlo, porque si no podemos caer en esta escalada de aumentos de precios que es muy difícil de salir. Porque hoy día, por ejemplo, el gobierno propone, ¿no es cierto?, subir en el salario mínimo a 400.000 pesos a agosto, con un subsidio a las pymes de 22.000 pesos, pero que se va a acabar en algún minuto. De hecho, está pronosticado hasta el 2023, hasta el abril del 2023, que los ayuda, pero hay otra parte que tiene que poner la pyme, y, pero en algún minuto se va a acabar y por lo tanto el aumento del costo va a venir para las empresas. Y por lo tanto los efectos que eso puede tener en el empleo también van a ser importantes. La menor inversión hace que, la inversión es la que genera los empleos de largo plazo, y por lo tanto la menor inversión va a hacer que una vez que el dinero que hay en la economía se vaya acabando, la demanda por productos sea menor y por lo tanto muchos negocios van a tener que seguramente cerrar. Y eso implica que las perspectivas para el 2022, 2023 sean de menor crecimiento. Y ahí está el problema. Entonces, cuando hay crisis, el Estado es generalmente el que lleva el carro hacia adelante. Pero el Estado, tenemos un Estado bastante endeudado, un Estado que sí, que tiene, que la idea es que gaste menos porque gastó demasiado, y por lo tanto, todos estos nuevos proyectos de hacer nuevos hospitales, todo lo que genera, eso en general, la infraestructura genera mucha mano de obra y genera mucho empleo, va a ser más difícil hacerlo. Porque si yo, de nuevo, empiezo a gastar más, lo que va a pasar es que sigo presionando los precios. Y lo que nos empieza a pasar ahí es que al subir los precios, mi poder adquisitivo, es decir, lo que puedo comprar con mi ingreso es menor, entonces yo le exijo a mi empleador de alguna manera, por través de los sindicatos, negociaciones directas, lo que sea, que me suban el salario. Claro. Porque yo quiero al menos comprar lo mismo que compraba antes. Y si eso sucede, bueno, la planilla de la empresa sube y por lo tanto sube el costo. Y la utilidad que yo tenía, si el precio el producto o servicio lo vendía al mismo precio de siempre, pero me suben los costos, el margen que me queda es menor. Y yo también quiero ganar lo mismo, al menos, y por lo tanto tengo que subir los precios. Al Claro. subir los precios se forma una escalada de precios, porque Exacto. yo se lo pedí a mi empleador, trabajo en la universidad, bueno, la universidad a lo mejor va a tener que subir los precios. Claro. Bueno, y el papá que paga ve que la universidad sale más cara y ya no le alcanza para todo, por lo tanto va a su empleador que produce, no sé, manzanas, Claro. y le suben los costos y suben las manzanas. Entonces, a todos los que vamos a comprar manzanas nos sale más caro y nos alcanza para menos. Y empieza una espiral de subidas de precio que es muy difícil de salir de eso.
Sí, pues es como una espiral, ¿no? Que una rueda que en qué momento detenerla para que se empiece a retroceder. Eso era lo que más o menos yo quería saber. Bueno, ¿hay algún punto de inflexión en algún minuto, algo que se avisore para adelante? Pero a ver, nosotros somos pobres, estamos pobres, el Estado gastó mucho, digamos, ya. Por lo tanto, no vamos a poder tener las inversiones que queríamos. ¿Cómo se hace entonces el tema de el sacar plata de alguna parte? ¿La reforma tributaria? ¿Ahí están apuntando? Claro, pero efectivamente, para hacer cosas, el Estado, lo que uno tiene que entender que el Estado, la verdad es que de dónde saca su dinero es básicamente en más de un 90% de los impuestos. De ahí viene. Eh, no genera mucho empleo, perdón, no genera muchos recursos, sino que se los quita a otros, ¿no? A través de los impuestos. Pero uno lo que también tiene que entender es que no basta con decir, bueno, vamos a aumentar los impuestos por aquí, vamos a crear un impuesto nuevo, le vamos a cobrar más a las empresas, eh, ponemos un impuesto a los súper ricos, con eso no alcanza ni cerca de lo que realmente necesitamos. Y por lo tanto, la única opción es lograr las condiciones para generar mayor dinamismo. De hecho, muchos de los países de la OECD, previo a la pandemia, lo que habían hecho era bajar los impuestos. Y decía, pero ¿por qué bajar los impuestos? Y recaudaban más. Decía, pero Claro, ¿cómo es eso? Si cobro menos, debería recaudar menos. No, lo que pasa es que el volumen de transacciones es mucho mayor. Pensemos en el IVA. Todas las transacciones, todas las compras que hacemos pagan IVA. Entonces, si yo logro que a través de menores impuestos bajen los precios, la gente va a comprar más. Entonces, finalmente lo que gano por volumen, por cantidad de ventas, es mucho mayor que lo que yo bajé los impuestos, de la pérdida que tengo porque recaudo un poquito menos por cada producto, por decirlo así. Entonces, finalmente, el total es mucho mayor. Y lo que hoy día ¿cuál es el problema? Que podemos subir los impuestos, pero los impuestos son contractivos. O sea, lo que hace los impuestos es que si le cobro más a las personas, entonces tengo menos plata para gastar. Si le claro, cobro más a las empresas tienen claro, menos para invertir. Por lo claro. tanto, generan menos empleo. Y por lo tanto menos incentivo a ir creciendo, digamos. Claro. Ahora, lo que uno ve, los sistemas tributarios pueden servir para tres cosas. Uno es para recaudar simplemente. Otro es para desincentivar, y ahí es donde tenemos impuestos nosotros, por ejemplo, extras al tabaco, al alcohol, a los líquidos que tienen azúcar, etc. Y la tercera es redistribuir. Y en Chile, en general, nuestro sistema actual está hecho para recaudar, básicamente. ¿Ya? Y lo hacemos muy bien, recaudamos muy bien. Pero tenemos si uno mira los sistemas tributarios de países más desarrollados, eh, aquí hay por ejemplo, a lo que es impuesto a las personas. Aquí hay muy pocas personas que pagan impuestos a la renta. Cualquier persona que mensualmente gane menos de 700.000 pesos no paga impuesto a la renta. En otros países pagan todos, con tasas bajas, a lo mejor los más bajos, pero todos pagan. La base finalmente es mucho más grande. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en Chile tenemos salarios bajos, mucha gente con salarios de menor de 700.000 pesos, y por lo tanto esas personas no pagan, pagan IVA, otro tipo de impuestos, pero no pagan impuesto a la renta. Entonces, son muy poquitos los que pagan. Si yo subo ahí, no da, porque son muy pocos. Entonces, finalmente, y además tengo un montón de gente que está en los primeros tramos, que son los más bajitos, de tasas muy bajas. Tengo muy poca gente arriba. Y si le cobraran mucho más este impuesto a los súper ricos que salía, la verdad es que la evidencia internacional muestra de que se recauda muy poco, porque las personas hacen cosas para pagar menos, y a los que les logro cobrar, bueno, no son muchas personas. Y por lo tanto, la recaudación no da para hacer lo que uno quisiera hacer, por lo que los programas de gobierno necesitan. Entonces, ¿dónde tiene que estar el foco finalmente? En generar nuevamente un crecimiento de la economía, pero tenemos que entender que para eso esto no es de un día para otro. Entonces, esto es igual que una familia, de nuevo, quiero llevarlo a una familia porque así a lo mejor se puede entender de mejor forma. Ujú. Si la familia gastó por mucho tiempo más de lo que tenía y por lo tanto ocupó la tarjeta de crédito, la línea de crédito, pidió otro crédito, etcétera, en algún minuto te van a decir es que no se puede más. O sea, no podemos seguir a este ritmo porque si no nos van a quitar todo lo que tenemos. Pues tenemos que pagarlo. A alguien tenemos que pagarse, no es gratis. Y por lo tanto,
vamos a tener que ajustarnos el cinturón y va a ser duro y a lo mejor no vamos a poder comer jamón todos los días ni queso todos los días. Entonces, es un periodo de ajuste que lo vamos a tener y va a ser doloroso y lamentablemente es más doloroso para la gente que tiene menos y ahí es donde el Estado tiene que focalizar mucho más. Estas cosas generales que se hicieron, este IFE, que lo recibió el 90% de la población, muchos de ellos no lo necesitaban, son recursos que hoy día a lo mejor los echamos de menos y que hoy día podrían estar esos recursos para ayudar a la gente que hoy día sí realmente lo necesita. Pero Sí. que hoy día darle mucho más a ellos implica generar estas mayores presiones de inflación que los vuelve a golpear a ellos mismos. Porque eso es lo que uno tiene que entender, los efectos que hay después de. Porque yo le podría dar hoy día, no sé, 6.500 pesos que le van a dar ahora, pero si la inflación sigue subiendo, esos 6.500 pesos se pueden ir en 2 meses, ya no sirven en términos de lo que pueden comprar. Sí. Entonces hay que también ver estos efectos. Nos pusimos muy ansiosos con el tema, empezamos a recibir plata, era como, a mí me recordó un poco la plata dulce que hablaban Claro. en Argentina, ¿no? Claro, nos pusimos muy ansiosos, nos llegó mucha plata, empezamos a hacer cosas que eran necesarias seguramente, pero que a lo mejor eran prescindibles, y ahora estamos pagando un poco, además el tema de la pandemia, además el tema de la guerra, además el tema de esto de la desaceleración que se ha provocado. ¿Ves algún futuro cercano más o menos mejor de lo que estamos planteando hoy día? Yo creo que vamos a empezar a salir de esto hacia el año 2024. Y este año 2022, 2023 van a ser años de mucho ajuste. Ya. Pero también con cierta incertidumbre, con más incertidumbre de lo normal, porque tenemos externamente un conflicto que no parece ver el fin muy luego y que se puede extender, y eso es bien complejo porque involucra a dos países que son bastante importantes en ciertos productos básicos para el mundo, no solamente para nosotros. Esto nos pega con este dominó que tú hablabas, porque claro, se separa la venta o la exportación de Ucrania y Rusia de girasol, de cereales, de algunos cereales, y eso implica que a los cuales proveía empiezan a buscar en otros mercados, que son a los vendedores que nosotros accedíamos, y empiezan a subir los precios porque se empieza a escasear el producto nuevamente. Por lo tanto, le pone incertidumbre por ese lado e internamente lo que va a pasar con la nueva constitución, se va a aprobar, no se va a aprobar, si se aprueba, los efectos que eso va a tener sobre la inversión, si no se aprueba, qué efecto va a generar un eventual rechazo, qué va a pasar después de eso, ¿no? Seguramente no nos vamos a quedar como, ya, no, aquí no pasó nada y sigamos, lo más probable es que eso no pase. Entonces, eh, eh, es compleja la situación en términos de determinar cuándo va a ser esto y qué tan rápido podría ser. Hay demasiadas variables en juego que hoy día le ponen incertidumbre, por lo tanto, cualquier estimación, la verdad es que puede quedar corta o larga, bien complejo, digamos. Sí, pues a mí se me había olvidado en todo esto el tema justamente de la convención, ¿no? El tema de la constitución, ¿qué va a pasar con eso? Porque eso también nos está provocando una gran incertidumbre, ¿no? Muchas gracias, don Carlos, por haber estado hoy día con nosotros. Yo sé que estás apuradito, y nosotros nos hemos pasado un poco del tiempo. Siempre nos pasa a nosotros dos conversando sobre este tema. Muchas gracias por haber estado hoy día. No, gracias a ti, que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado en este punto de encuentro interesantísimo. Espero que se equivoque y que él, que nos está diciendo que recién en el 2024, espero que realmente ahora, a partir de ya, no sé, el segundo semestre, empecemos a ver un poquito, unos rayitos de sol. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Punto de Encuentro.